Bé, us llegiré, doncs, la intervenció en forma d'article que ens ha fet arribar en Guillermo Lussa. Està despullada de notes, l'article tindrà unes notes quan apregui, que aquí jo no en llegiré. Diu, notas acerca de la obra de Paco Fernández Buey en búsqueda de la tercera cultura. Durante los últimos 50 años coincidí con Paco en numerosas ocasiones. Durante la década de los años 60, en la lucha contra el SEU y por un sindicato democrático de estudiantes. Durante los años del 70, en la coordinadora de Penedes, luchando por una universidad democrática, no burocratizada, por el contrato laboral. Después de 1977, en la fundación de comisiones obreras y su implantación en la universidad, en 1980 en la candidatura de Izquierda Radical Unitat pel Socialisme y luego, hasta ayer mismo, en la calle, contra la OTAN, contra las guerras de Irak, contra los recortes neoliberales. Pero además de estas coincidencias, desde el punto de vista académico, como profesores de universidad, hemos mantenido una batalla paralela, cada uno de nosotros, desde una subcultura diferente, trabajando por el acercamiento entre la cultura humanístico-literaria y la cultura técnico-científica, en busca de esa tercera cultura integradora que supere la escisión existente. Por mi parte, ese propósito se tradujo en impulsar la creación de un grupo de investigación en historia de la ciencia y de la técnica, que puso en marcha un programa de asignaturas en este campo bajo el principio de que la historia de la ciencia y de la técnica era el camino real para la recomposición cultural en las universidades politécnicas. Nada mejor que conocer la trayectoria de la ciencia y de la técnica como algo vivo, dinámico y abierto, con los éxitos alcanzados por el ingenio humano, pero también con sus errores, equivocaciones y miserias propias de toda empresa humana, para con esa equilibrada combinación de orgullo y humildad conformar el talante del futuro profesional de la ciencia y de la técnica. Paco, por su lado, procedía del campo de la filosofía, pero no de la filosofía escolástica dominante en las universidades españolas durante el franquismo, sino de la filosofía cuyo quehacer había iluminado de manera decisiva su maestro Manuel Sacristán, en su ensayo sobre el papel de la filosofía en los estudios superiores. Allí, Sacristán se había pronunciado por la supresión de la Facultad de Filosofía, institución parasitaria, decía, y por la desaparición de los licenciados en filosofía, especialistas en nada. No existe una sabiduría filosófica sustantiva superior a los saberes positivos. Los sistemas filosóficos son pseudoteorías, construcciones al servicio de motivaciones no teoréticas, insusceptibles de contrastación científica. Es decir, indemostrables e irrefutables, edificadas mediante un uso impropio de los esquemas de inferencia-forma. Pero, añadía Sacristán, aunque no hay filosofía, existe el filosofar. Siempre ha existido una reflexión sobre los fundamentos, sobre los métodos y sobre las perspectivas de cada saber positivo. Pero esta reflexión, que puede llamarse filosófica, debe integrarse, debe nutrirse de la formación del especialista como tal especialista y nunca debe inyectarse desde fuera como un adorno periférico. La introducción de asignaturas de filosofía, prosigue Sacristán, sanciona definitivamente la escisión entre el conocimiento real y la reflexión filosófica, entre conocimiento y autoconocimiento. Solo la competencia como especialista posibilita el pensar filosófico. Y aunque todos los hombres son filósofos, es decir, seres capaces de pensar autocríticamente
y de considerar con conciencia analítica las relaciones entre su conocimiento y su comportamiento, es necesario suprimir los obstáculos que se oponen a estas reflexiones. Por ejemplo, las lecciones obligatorias de filosofía. Y estimular las reflexiones interdisciplinarias posteriores a la formación positiva especializada. Impulsado por este mandato, Paco asumió sus primeras tareas como docente impartiendo entre el 72 y el 75 cursos sobre la historia de la filosofía, como ayudante de Émile Lledó. Cuando Sagristán pudo reintegrarse a la universidad tras la muerte de Franco, Paco le acompañó en la asignatura de Metodología de las Ciencias Sociales, que sustituía a la vieja Fundamentos de Filosofía, en la Facultad de Económicas entre el 77 y el 82. A las clases no solo acudían alumnos de Económicas, sino de Historia, Filosofía y Ciencias Sociales, Medicina y hasta de Ingeniería. Entre 1982 y 89, Paco ejerció la docencia en la Universidad de Valladolid, viviendo en Valladolona, como él decía, impartiendo cursos de filosofía y metodología de las ciencias sociales en la Facultad de Económicas, así como unos cuantos cursos de doctorado que ya denotan su creciente interés por la nueva filosofía de la ciencia y por las repercusiones sociales de las transformaciones científico-técnicas. Esta fue la respuesta específica de Paco al llamamiento teórico que Sacristán había efectuado unos años antes, en su famosa conferencia de la filosofía de la ciencia a la política de la ciencia, pronunciada el 3 de diciembre de 1976 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, en el marco de las Jornadas de Historia y Filosofía de las Ciencias y de las Técnicas. Probablemente, sus largos y frecuentes viajes en tren durante este periodo le permitieron redactar su principal obra en este campo, La ilusión del método, subtitulado Ideas para un racionalismo bien temperado, que plantea como una reflexión histórico-crítica sobre algunos de los resultados de la institucionalización reciente de la filosofía de la ciencia y de la metodología en nuestras universidades. Alude así Paco al impacto de la llamada nueva filosofía de la ciencia, de Kuhn y Feyerabend, que dio lugar a un cambio fundamental. El interés se desplazó desde el análisis de la estructura de las teorías hacia la historia de la formulación de las mismas, es decir, a contemplar a la ciencia en construcción, a la ciencia como proceso. Este cambio de punto de vista dio lugar a un aumento del interés teórico por la función social del conocimiento científico y a la preocupación por las implicaciones sobre la especie humana de la actividad del complejo científico-técnico. Pero en la ilusión del método hay algo más: el propósito de Paco de corregir y matizar la tesis expresada por Sacristán en su opúsculo de 1968, según la cual correspondería a los propios científicos y técnicos reflexionar filosóficamente sobre los fundamentos, métodos y perspectivas de su campo. Frente a esta afirmación, o al lado de la misma, Paco sugiere que no hay que descartar el efecto benéfico de un diálogo posible entre el científico y el mero amigo del saber tocado por la docta ignorancia. Diálogo del cual, por la oscilación de los lenguajes y en la búsqueda de conceptos comunes y precisos, brotan sugerencias de método y hasta sustantivas, de no poca importancia para la ciencia misma. Y es desde esta calidad de amigo del saber con la que Paco analiza y nos explica cómo se ha producido y qué significa esa gran transformación verificada en el campo de la filosofía de la ciencia.
y cómo ha repercutido este cambio en la filosofía de las ciencias sociales. A partir de esta obra fundamental, Paco se ha movido con soltura en el campo de la historia y de la filosofía de la ciencia. De entre los diversos trabajos que he encontrado fruto de su inspiración, quiero destacar un curso de historia de la ciencia para humanistas inquietos, con formación histórica, literaria, filológica y o filosófica, que todavía no he podido ubicar espacial y cronológicamente con precisión, aunque estoy casi seguro de que corresponde a la asignatura Historia de la Ciencia que Paco impartió entre el 93 y el 96 en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Se trata de un curso ambicioso, sólido, muy completo, que también podría ser impartido prácticamente sin modificaciones en facultades científicas o en escuelas técnicas. Además de esta incursión, nunca intrusión, en el campo de la historia y filosofía de la ciencia, Paco se pronunció en diversas ocasiones por la convergencia entre ciencias y humanidades, una de las cuales fue en la reseña titulada De zorros, erizos, ciencias y humanidades. Paco se ocupaba aquí del libro Érase una vez el zorro y el erizo, las humanidades y la ciencia en el tercer milenio, del entonces recientemente desaparecido Stephen Jay Gould. El famoso biólogo se pronunciaba contra la estrategia reduccionista que pretendía subsumir en la ciencia contemporánea lo que han sido hasta ahora las humanidades. Gould declaraba que había utilizado la fábula del zorro y del erizo porque deseaba que las ciencias y las humanidades se convirtieran en los mayores amigotes, esto es, que se reconocieran mutuamente un parentesco profundo y una conexión necesaria en la búsqueda de la decencia y de los logros humanos, pero con la idea de que mantuvieran separados sus objetivos y lógicas, inevitablemente diferentes cuando se aplican a sus proyectos conjuntos, y aprendan así unas de otras. Paco desarrollaría más profunda y originalmente estas sugerencias en el discurso que leyó el 3 de octubre de 2005 en la inauguración del curso en la Universidad Pompeu Fabra, titulado Humanidades y Tercera Cultura. Comenzaba Paco recordando las palabras pronunciadas unos años antes por George Steiner en su visita a Girona, instando a los estudiantes de humanidades a estudiar matemáticas, pues sin el lenguaje de las ciencias no podrían entrar en los grandes debates que se avecinaban. Steiner añadía que a los científicos ya les gustaría hablar con los humanistas, pero que estos no sabían cómo escucharles. Paco equilibraba la situación entre unos y otros citando una anécdota que solía narrar el gran físico Richard Feynman, cuya moraleja era que, por su parte, también los científicos y los tecnólogos necesitarían formación humanística, o sea, histórico-filosófica, metodológica, literaria, histórico-artística, para superar el viejo cientifismo de raíz positivista, que todavía tiende a considerar el progreso humano como una mera derivación del progreso científico-técnico. Estas inquietudes de unos y de otros explicaban la importancia que se estaba dando a la indagación de lo que podría ser una tercera cultura. Paco examinaba después, en su discurso, una de las principales propuestas relativas a la configuración de esa tercera cultura, la formulada por John Brockman, según la cual esa tercera cultura sería la debida a las aportaciones de una serie de científicos y pensadores que ocuparían el lugar del intelectual tradicional al dedicarse a dilucidar el sentido más profundo de nuestra vida, que residiría en temas científicos como la biología molecular, la inteligencia y la vida artificial, las supercuerdas, los fractales, la biodiversidad, la nanotecnología, el genoma humano, etc. De este modo, según Brockman, la emergencia de la tercera cultura apuntaría hacia una nueva filosofía natural
fundada en la comprensión de la importancia, de la complejidad y de la evolución. Paco no acababa de aceptar esta propuesta de Bruckmann, que considera demasiado reductivista, pues no supone una nueva cultura superadora de la escisión de las anteriores, sino una ampliación epistemológicamente colonialista de la cultura científico-natural existente, promoviendo en todos los ámbitos culturales importantes la autoridad intelectual de los científicos de la naturaleza. Entendida así, la tercera cultura vendría a implicar sencillamente que los científicos, o por lo menos algunos científicos, pueden ser también humanistas e incluso pueden hacerlo mejor como humanistas que los existentes. De este modo no se eliminarían las fronteras entre los dos territorios culturales, sino sencillamente se dictaminaba que el territorio que delimitaba una de ellas, la humanística tradicional, estaba todavía gobernado por gente inapropiada, lo cual se solucionaba estableciendo en ella un buen gobierno colonial, manejado con paternalismo por virreyes científicos prestigiosos. Frente a esta pretensión, Paco aduce que si bien es imprescindible tener una formación científica básica para entender muchos problemas contemporáneos, la formación científica no habilita por sí sola para realizar una crítica aguda del mundo contemporáneo. Si la hibridación a la que se aspira es posible, entonces la ciencia misma no debería quedar intacta, sino que también tendría que experimentar cambios notables al tratar de abordar cuestiones de fondo que incluyen la crítica social. Paco cierra su discurso sacando sus propias conclusiones sobre las preocupaciones actuales acerca de las relaciones entre ciencias y humanidades. 1. El humanista de nuestra época no tiene por qué ser un científico en sentido estricto, pero tampoco su contrafigura, el representante finisecular del espíritu del profeta Jeremías, siempre quejoso ante las implicaciones negativas de los descubrimientos e innovaciones técnico-científicas. 2. El humanista de nuestra época podría ser un amigo de la ciencia en un sentido parecido a como lo son a veces los críticos literarios o los historiadores del arte de los narradores, pintores y músicos. Por esto exige reciprocidad entre la cultura literaria y la cultura científica y la asunción compartida del ignoramos e ignoraremos de Emile de Bois-Reymond, fisiólogo alemán del 1872. 3. Para aspirar a esa tercera cultura bien entendida, la ciencia con conciencia no basta con propiciar el diálogo entre filósofos y literatos con científicos y técnicos, sino que además se requiere una gran habilidad y precisión de la comunicación científica a la hora de encontrar las metáforas adecuadas para hacer saber al público en general lo que la ciencia ha llegado a saber sobre el universo, la mente humana o las relaciones sociales. Esto exige también una mayor interrelación entre los departamentos en que hoy están divididas las comunidades científicas. 4. Hay que prestar atención al método de investigación, pero también al método de exposición, para religar ciencia y ciudadanía. Para ello no estaría mal volver la vista a dos de los clásicos que vivieron cabalgando entre la ciencia y las humanidades y que concedieron mucha importancia a la forma arquitectónica de la exposición de los resultados de la creación y de la investigación, Goethe y Marx. A ellos les debemos valiosas consideraciones y reflexiones sobre el método de exposición, cuyo valor se apreciará tanto más cuanto mayor sea nuestra atención a la ciencia como pieza cultural. 5. Que los humanistas y los estudiantes de humanidades lleguen a ser amigos de las ciencias no depende solamente de la enseñanza universitaria arreglada. Es necesaria además la elaboración de un proyecto moral con una noción de racionalidad compartida. El sapere aude de la Ilustración tiene que venir complementado con una reconsideración de la idea de progreso, con una autocrítica de la ciencia del siglo XX que implique autocontención,
conciencia de la limitación. Si ignoramos e ignoraremos, lo razonable es pedir tiempo para pasar del saber al hacer, atendiendo al principio de precaución, como lo señalan algunos científicos sensatos. Atrévete a saber, concluye Paco, porque el saber científico, falible y provisional, ayuda en las decisiones que conducen al hacer y a la intervención razonable de los humanistas en las controversias públicas, aunque en lo relativo a las cuestiones ético-políticas, esta ayuda se produzca indicándonos lo que no podemos o no nos conviene hacer. Quiero finalizar estas líneas refiriéndome a la última vez que coincidí con Paco en un acto de carácter académico, cuando me cupo el honor de presentar su libro Albert Einstein, Ciencia y Conciencia, en la librería central del Raval el 19 de abril del 2005. Elegí como lema de mi presentación una frase de Claude Adrien Helvetius, del Esprit 1758. Las gentes sensatas, estos ídolos de las gentes mediocres, son siempre muy inferiores a las gentes apasionadas. Se deviene estúpido cuando se deja de ser apasionado. Y añadí, el libro del que vamos a hablar hoy trata de un científico, de un hombre apasionado, y ha sido escrito por un filósofo, o sea, otro científico, que también es un hombre apasionado. En 2005, cuando apareció este libro de Paco, se cumplían 100 años de la publicación en Annalen der Physik de los artículos en los que Einstein formulaba la teoría de la relatividad especial. Esto explica que fuesen numerosísimos los libros que este año se publicaron en el mundo acerca de Einstein. ¿Qué es el libro de Paco y qué aporta? Y me respondía entonces que en un mundo pulverizado en infinitas subculturas especializadas, incomunicadas entre sí, el libro tendía un puente entre muchas de ellas, ya que el biografiado y su biógrafo, añado ahora, fue precisamente un aniquilador de incomunicaciones, un hombre puente, una síntesis de científico especializado que crea ciencia positiva y de pensador sistemático que reflexiona acerca de los métodos y fundamentos de su quehacer científico. El libro de Paco es, en primer lugar, una buena biografía de Einstein, que contiene muchas referencias a sus aportaciones científicas, pero es sobre todo una obra que analiza su pensamiento filosófico y su compromiso cívico, político y moral. En nuestros días, la figura de Einstein se ha convertido en un auténtico mito, y el reto de la historia es explicar la formación de ese mito y situar el personaje en su época, usando los métodos actuales de la historiografía. Esto exige conocer la vida del biografiado, el carácter y contenido de su formación, su trayectoria profesional, su obra científica escrita, su correspondencia, las repercusiones de su obra científica, sobre las teorías, sobre sus colegas, sobre sus discípulos, el impacto social de su vida y de su obra, sobre las costumbres, las ideas, las modas, los tópicos, su actuación política e ideológica. Todo esto es lo que ha hecho Paco en su libro. Después de su lectura, Einstein sigue fascinándonos, pero ahora le entendemos mejor, porque conocemos cómo se articularon sus múltiples facetas, como científico, filósofo pacifista, rebelde social, objetor, para dar lugar a una de las personas más coherentes, fecundas y admirables del pasado siglo XX. Hasta aquí algunas de mis palabras en la presentación del libro de Paco sobre Einstein. Poco pensaba yo ese día que 5 años después tendría que volverlas a poner sobre la mesa para recordar al amigo prematuramente desaparecido, al pensador profundo y lúcido, al luchador generoso e incansable por un mundo más racional, más justo, más sabio y más feliz.